Hermanos, nuevamente aquí en esta casa de oración para grabar el mensaje de hoy domingo, que esperamos sea de bendición para nuestra iglesia y para cada uno de los que puedan escuchar este pequeño estudio. Este va a ser un estudio introductorio sobre el libro de Apocalipsis. Me gusta que estudiemos el libro de Apocalipsis y entonces hoy vamos a empezar con introducción, y va a ser un estudio muy sencillo en un espacio tal vez más corto de tiempo para después estar empezando con algunas cosas que tenemos que aprender del libro de Apocalipsis, porque hay mucho que aprender de él. Antes me gustaría que usted ahí está en su casa, incline su rostro junto conmigo y vamos a orar para ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias porque podemos estar, Señor, en este lugar con el propósito en nuestro corazón, Señor, de bendecirte, de alabar tu nombre, Padre, y sobre todo, mi Dios, de pedirte perdón porque, Padre, hemos pecado, no hemos hecho las cosas, Señor, como deben ser hechas, Padre, y por esa razón, Señor, es que nosotros te pedimos perdón, Padre Celestial, y así, Señor, por toda la iglesia, Señor, es que rogamos, Padre bendito. Señor, que en esta hora sea tu Espíritu Santo el que tome el control, sea tu Espíritu Santo el que nos instruya y nos enseñe, Padre, y así de esta manera nosotros poder aprender, Señor, lo que tenemos que aprender para, Señor, que nuestra fe se arraigue más en ti. Señor, que tú le des vida a tu palabra y que el que está aquí enfrente solamente sea un instrumento en tus manos. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros y responder nuestra oración. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted abre su Biblia en Apocalipsis, capítulo número 1, voy a leer los primeros 3 versículos y dice así, Apocalipsis 1:1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y les declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y luego el 3 es el importante, que ahí vamos a basar un poquito. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Otra vez leo el 3, dice: bienaventurado el que lee, dice, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y hermanos, vivimos tiempos realmente de cambios, a veces cambios muy acelerados, y es importante que nosotros entendamos el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo para saber qué tan lejos o qué tan cerca está la venida de Jesucristo. La palabra de Dios en Romanos 13:11 nos invita a nosotros, dice la palabra de Dios en Romanos 13:11, dice: conociendo el tiempo, dice, porque nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. Y yo creo firmemente esta palabra, hermanos, que estamos muy cerca del tiempo de que el Señor venga por nosotros, y entonces nosotros debemos ser conocedores de nuestros tiempos. Vivimos en una época donde hay cambios muy acelerados, y estos cambios muy acelerados que nosotros estamos viviendo es simple y sencillamente el cumplimiento de la palabra de Dios, no es otra cosa. A lo mejor nosotros podemos pensar que los cambios que estamos viviendo es producto de el avance de la ciencia, que es producto de que la humanidad está caminando muy rápidamente y avanzando a pasos agigantados, y eso es cierto. Tienen mucha razón cuando decimos que la ciencia está avanzando, sí, pero esa ciencia avanzada y esos cambios que vivimos, simple y sencillamente, es que la palabra de Dios se está cumpliendo. Mateo capítulo número 24, en las palabras de Jesucristo dijo lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán. Mateo 24:35 dice: mas mis palabras no pasarán. Eso quiere decir que cada cosa que Jesucristo dijo, cada cosa que está escrita en la palabra de Dios,
Cada cosa que esté escrita en el libro de Apocalipsis se está cumpliendo. ¿Okay? Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que conocer los tiempos en que nosotros estamos viviendo. ¿Okay? Y dentro de todos los estudios que nosotros estamos llevando como iglesia, ¿okay? O que las iglesias están llevando, es muy importante que los pastores nos tomemos tiempo para enseñar a la iglesia acerca de la escatología. Y usted va a decir, hermano, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿O qué es esa palabrita escatología? Bueno, déjeme decirle, la palabra escatología es el estudio de las cosas que van a suceder en el futuro. Si yo quisiera tomar la Biblia y definirlo desde el punto de vista bíblico, la escatología, nosotros vamos a encontrar, por favor vayan ahí a su Biblia, Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 1, y ahí vamos a encontrar la definición de escatología. Dice así, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, y luego dice, las cosas que deben suceder pronto. Y aquí estamos hablando de las cosas que van a suceder en el futuro, ¿ok? Y entonces eso es la escatología, el estudio de las cosas que van a suceder en el futuro, o el estudio de las cosas que van a suceder pronto. Así de sencillo vamos a definir nosotros la palabra escatología. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos lo siguiente, que si nosotros queremos hacer un estudio de las cosas que van a suceder pronto o que van a suceder en el futuro, tenemos nosotros que entender que Dios es el que revela las cosas que van a suceder en el futuro. No somos nosotros por nuestra capacidad, no somos nosotros por nuestra inteligencia, no somos nosotros porque seamos muy estudiosos los que de alguna manera entendamos o veamos las cosas que van a suceder en el futuro. No, es Dios el que revela las cosas. Y si nosotros estamos en el capítulo 1, versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí tenemos algo importante. ¿Okay? Si nosotros queremos entender las cosas que van a suceder en el futuro, necesitamos ver que realmente Dios es el que revela las cosas que van a suceder en el futuro, y Él lo hace simple y sencillamente por la misericordia que Él tiene para nosotros. Él nunca nos deja en la ignorancia. Él está muy interesado que nosotros sepamos lo que viene hacia adelante, con el objeto de que nosotros nos preparemos. La palabra revelación implica que algo se da a conocer, que Dios nos da a conocer algo que el hombre por sí mismo nunca puede encontrar. Eso es lo que significa revelación. El que yo conozca cosas, el que yo sepa cosas, porque Dios en su misericordia manifiesta o me las da a conocer, porque yo por mí mismo, aunque estudie mucho, nunca lo voy a encontrar si Dios no me revela las cosas. Y aquí nosotros encontramos en el Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, vamos a encontrar lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo número 29, por ahí dice, las cosas secretas pertenecen a Él, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros. Es Deuteronomio capítulo número 29, versículo número 29. Y entonces ahí nosotros tenemos que es Dios el que nos revela, y es Dios el que nos hace conocer, y entonces es Dios el que nos hace conocer las cosas que vienen en el futuro. Ahora, ¿cómo le hace Dios? Para que nosotros conozcamos las cosas que vienen en el futuro. Es muy simple, hermanos, es muy sencillo. ¿Cómo le hace? Simple y sencillamente es lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice,
enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Y entonces, ¿cómo le hace Dios? Dios hace lo siguiente, Él revela, ¿ok?, para que Juan, a través del ángel, escriba las cosas que van a suceder. Y entonces, Juan lo que hace, el apóstol Juan lo que hace es, empieza a escribir, ¿ok?, y deja plasmado ahí todo lo que él está viendo, todo lo que él está oyendo, y todo lo que él está viendo y lo está oyendo son cosas que van a suceder precisamente en el futuro. Creo que sí me expliqué. Ahora, nosotros tenemos ese recurso, ese maravilloso recurso que Dios utiliza, porque tenemos la palabra escrita. Y entonces nosotros, al acercarnos a la palabra, al leer la palabra, al escuchar la palabra, ¿ok?, el Espíritu Santo, ¿ok?, a nosotros nos trae revelación y nos hace conocer precisamente las cosas que vienen en el futuro. Y entonces aquí tenemos una enseñanza muy hermosa, que es necesario que nosotros estudiemos, que es necesario que nosotros oigamos, que es necesario que nosotros escudriñemos la palabra, porque de ahí el Espíritu Santo toma para darnos a conocer las cosas que vienen en el futuro. Ahora, ¿quiero yo saber las cosas que vienen en el futuro? Me tengo que acercar a la palabra, ¿ok? ¿A qué parte de la palabra me tengo yo que acercar? ¿Ok? Bueno, si yo quiero saber las cosas que vienen en el futuro, si yo quiero saber de escatología, uno de tantos libros que tiene la Biblia que habla acerca de las cosas que vienen en el futuro es precisamente el libro que nosotros estamos leyendo, el Apocalipsis. Y entonces, gracias a Dios, porque Dios le dijo a Juan que escribiera, y Juan escribió para nosotros el libro de Apocalipsis. Y entonces, yo quiero saber del futuro, ¿ok? Yo me voy a acercar a la palabra de Dios. ¿A qué libro? Particularmente me voy a acercar al libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis es un libro que me va a revelar a mí, que me va a hacer conocer las cosas que vienen en el futuro. Entonces, ¿qué quiero yo saber? Pues simple y sencillamente me acerco al Apocalipsis. Oye, entonces dijimos, ¿queremos saber las cosas que vienen en el futuro? Nos acercamos al Apocalipsis. Ahora, hay algo muy interesante en esto también, hermanos. Yo no sé si usted ha escuchado que a muchos cristianos, inclusive a pastores, que no predican del Apocalipsis y hablan del Apocalipsis como un libro muy difícil, ¿ok? Y déjeme decirle algo que está aquí en la palabra. Dice la Biblia en la palabra, en Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo número 1, dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quién? A sus siervos. Entonces, ¿para quién es escrito el libro de Apocalipsis? ¿Quiénes son los que pueden entender el libro de Apocalipsis? Porque el Espíritu Santo les revela lo que hay aquí. Los únicos que pueden entender el libro de Apocalipsis y a los únicos que se les puede revelar las cosas que van a suceder en el futuro es a los siervos del Señor. Y usted va a decir, entonces es nomás a los pastores. No, hermano, no es nomás a los pastores, déjeme decirle. Si usted es un creyente en Cristo, si usted es un hijo de Dios, si usted es alguien que alguna vez le dijo al Señor que quisiera entregarle su vida y entonces usted le aceptó a Jesucristo como su Salvador y Señor y usted está viviendo una vida cristiana, usted, aunque no sea pastor de la iglesia, aunque no sea misionero de alguna iglesia, aunque no sea un diácono, usted es un siervo de Dios, porque usted es un servidor de Dios.
todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Todos, óigalo bien, hermano, todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador somos siervos de Dios. ¿Okay? No hay un hijo de Dios que no esté en la categoría de siervo. Por eso dice la palabra de Dios allá en Lucas, dice, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido mandado, entonces decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos haber hecho, eso hicimos, nada más. Entonces, ¿quiénes son los siervos, que pueden entender la palabra de Dios? No son los pastores solamente, no son los líderes de la iglesia solamente, no son los diáconos solamente, Los siervos de Dios son todos los hijos de Dios. Y entonces usted, aunque no sea pastor, aunque no sea diácono, aunque no sea presidente de la femenil, o aunque no sea misionera, etcétera, etcétera, por ser una hija de Dios, usted es una sierva de Dios, usted es un siervo de Dios, y entonces está en condiciones de leer y entender el Apocalipsis que Dios ha dejado escrito, porque el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a revelar lo que hay aquí para el futuro. Entonces, quiero dejar muy en claro este punto. No es Nostradamus, no son los grandes sabios que nos van a enseñar qué viene en el futuro. Tal vez algunos de ellos puedan hacer o puedan suponer que viene adelante, pero esto lo hacen en base a sus conocimientos. Pero cuando nosotros conocemos lo que viene en el futuro y leemos el libro de Apocalipsis y de ahí sacamos las cosas, esto es por revelación. No es, hermano, entiéndalo, no es, hermana, hay que entenderlo, no es porque somos inteligentes, no es porque somos los meros meros, no es porque seamos muy sabios, simple y sencillamente es porque Dios en su misericordia nos revela a nosotros las cosas que vienen en el futuro. Entonces esto es claro. ¿Qué es? Ahora, la palabra de Dios es muy clara, porque dice así, el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras, y luego dice, de esta profecía. Y quiero puntualizar, la Biblia, en el Antiguo Testamento tiene profetas mayores y profetas menores. Y todos los profetas pueden hablar de lo que viene en el futuro. Pero si nosotros queremos saber a detalle, si nosotros queremos saber a detalle qué es lo que viene en el futuro y particularmente en el final de los tiempos, entonces nosotros vamos a leer muy de cerca el libro de la Revelación, que es lo que Dios nos está mostrando a cada uno de nosotros, sus hijos. Y entonces Apocalipsis constituye el libro profético del Nuevo Testamento, y ese libro profético del Nuevo Testamento nos está hablando de las cosas que vienen en el futuro, particularmente de el tiempo de la iglesia y el tiempo de la gran tribulación y el tiempo del juicio final y el tiempo de cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, entendamos o se los explico. Entre todos los profetas del Antiguo Testamento, sí hay profetas que hablan del final de los tiempos, pero en el Nuevo Testamento el Apocalipsis constituye el libro profético por excelencia. Y este libro a nosotros nos habla, particularmente del final de los tiempos, y de los tiempos de la iglesia, de los tiempos de la gran tribulación, de los tiempos del juicio del trono blanco y del final de los tiempos con cielo nuevo y tierra nueva. Creo que es muy comprensible esto que yo estoy comentando con ustedes.
Ahora, si nosotros seguimos leyendo en el libro de Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar que el resumen del libro de Apocalipsis está en el versículo número 19. Nosotros podemos concretar la enseñanza de Apocalipsis en el versículo número 19. Y dice así, Dios le está diciendo a Juan, escribe las cosas que has visto. Es la primera parte del libro de Apocalipsis, las cosas que has visto. Segundo, las que son, las cosas que son. Y habla de la época actual, de la época que Juan está viviendo y que nosotros estamos viviendo. Y luego dice, y las que han de ser después de estas. Entonces, la grande división del libro de Apocalipsis es lo que Juan vio. 2, las cosas que son, que es nuestra era actual. Y 3, las cosas que vienen en el futuro, que han de ser, dice la Biblia, han de ser después de estas. Y entonces esa es la división natural del libro de Apocalipsis. Y cuando yo voy a ver las cosas que has visto, ¿ok? Y quiero ver en la escritura qué es lo que vio Juan, entonces yo voy a leer todo el capítulo número 1 del libro de Apocalipsis. Porque el capítulo número 1 del libro de Apocalipsis es la primera parte de este libro, que es lo que Juan vio. ¿Okay? ¿Y en qué consiste esta primera parte del libro de Apocalipsis? Consiste, primero, nosotros tenemos que entender, ¿okay?, quién es el autor, a quién va escrito y la revelación de Jesucristo. Esto es lo que contiene el capítulo número 1, así a muy grandes rasgos. ¿Okay? El autor de este libro, o más bien dicho, el escritor de este libro es el apóstol Juan, porque el autor es Jesucristo, es Dios mismo. Por eso dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto. ¿Quién es el autor? Es Dios mismo. El escritor es Juan, porque dice el versículo número 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones en el reino y en la presencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y el versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y ahorita vamos a hablar de esto. ¿Okay? Y entonces, ¿quién es el escritor? Es Juan, que él dice, vuestro hermano y copartícipe de todas las cosas, ¿okay?, y de todas las tribulaciones. Entonces, Dios es el autor, Juan es el escritor. ¿Y a quién se dirige este libro? Este libro está dirigido, dice el versículo número 4, a las 7 iglesias que están en Asia. Y entonces aquí nosotros tenemos que este libro de revelación de las cosas que van a suceder en el futuro es un libro que Dios es el autor, Juan es el escritor, pero este libro va escrito particularmente a 7 iglesias que están en Asia. Y si nosotros queremos saber cuáles son estas 7 iglesias que están en Asia, nosotros podemos encontrarlas en el versículo número 11 del capítulo. Dice así, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí tenemos las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Otra vez vuelvo a repetirlo. ¿Para quién va escrito? Para 7 iglesias. ¿Dónde están? En Asia.
¿quiénes son? Son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y lo interesante de esto es que si nosotros queremos ver estas iglesias en el Antiguo Testamento, no las vamos a encontrar, ¿ok? A excepción de los Efesios, ¿ok? Pero Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, la de Filadelfia es de los filipenses, ¿verdad? Y la Odisea, y esas iglesias no las vamos a encontrar aquí, ¿ok? En el libro, en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué Dios escoge 7 iglesias que para nosotros son desconocidas y que no tenemos historia de ellas en el Nuevo Testamento? Y creo que es una pregunta que debemos nosotros de tener alguna respuesta. Y déjeme decirle, si nosotros queremos saber acerca de esas iglesias, la única información que tenemos de esas 7 iglesias están en el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Y esa información que están en el libro de Apocalipsis están en el capítulo número 2 y en el capítulo número 3. Ahí vamos a encontrar información acerca de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Okay? Ahí en el capítulo número 2 y en el capítulo número 3. Y cuando nosotros leemos el capítulo número 2 y el capítulo número 3, vamos a encontrar lo siguiente, ¿ok? Que Dios dirige, ¿ok? Este libro a estas iglesias, pero cada una de estas iglesias tiene características muy particulares y todas son diferentes, ¿ok? Éfeso no se parece a Esmirna, ni se parece a Pérgamo, ni se parece a Tiatira. La Odisea no se parece a todas las demás iglesias. Y entonces nosotros tenemos que encontrar lo siguiente, ¿ok? Que cada una de las iglesias Dios las ha escogido, ¿ok? Y cuando Él escribe a las iglesias es porque cada iglesia tiene una característica diferente. Son diferentes, ¿ok? Y eso que sean diferentes, Dios les escoge porque le va a servir para algo. Ahorita vamos a ver por qué Dios escoge esas iglesias y para qué le sirvió al Señor escoger esas iglesias. Y entonces, tenemos lo siguiente aquí, como estábamos diciendo, capítulo número 1 es la revelación de Jesucristo. 2, autor, Dios. 3, escritor es Juan. Y número 4, destinatarios son 7 iglesias de Asia. Y 7 iglesias de Asia que Dios ha escogido, ¿okay? Que no tenemos historia en el Nuevo Testamento y lo único que tenemos es Apocalipsis. Y Dios la escogió porque cada una de estas iglesias tiene características totalmente diferentes unas de las otras. Cuando yo digo que el capítulo número 1 tenemos una descripción de Jesucristo, nosotros podemos leer y vamos a encontrar algo de veras, hermano, excepcional acerca de la descripción de Jesucristo. Pero yo quiero llamar la atención al versículo número 8, que dice lo siguiente: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y si nosotros queremos una descripción total de lo que Jesucristo es, entonces nosotros vamos a decir, Jesucristo es el Alfa y el Omega. Ahora, ¿qué es esto, Alfa y Omega? ¿Ok? El Alfa y el Omega son 2 letras del abecedario griego. Y alfa es la primera letra del abecedario griego y el omega es la última letra del abecedario griego. Y esto concuerda con lo que dice en lo siguiente: yo soy el principio y el fin. ¿Ok?
Y entonces, en Jesucristo están todos los principios. Y en Jesucristo está el fin de todas las cosas. Porque Dios ha puesto a Jesucristo como, ¿ok?, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el Señor. Él existió desde antes, estuvo con nosotros y ahorita está en la eternidad. Para Jesucristo, hermano, para Jesucristo ahorita no hay o no está metido como nosotros en el tiempo y la materia. Él es eterno. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y esto habla de eternidad. Y cuando la Biblia dice el que es, el que era y el que ha de venir, habla precisamente de que Jesucristo no tiene tiempo, sino que Jesucristo es eterno y además Jesucristo, dice la palabra de Dios, es todopoderoso. Ahora sabemos que Dios nosotros tenemos allá en el cielo, que es precisamente a Jesucristo y Él lo puede todo. Entonces, ¿qué es lo que Juan vio? Lo que Juan vio es una descripción de Jesucristo. Ok. Capítulo número 1, versículo 19. Las cosas que son. Y las cosas que son, si nosotros seguimos leyendo el capítulo número 2 y el capítulo número 3, vamos a encontrar lo siguiente, que las cosas que son pertenecen precisamente a las iglesias y es la descripción de las iglesias. Y cuando nosotros vemos el capítulo número 2 y el capítulo número 3 y terminamos en el capítulo número 3, el versículo 4 dice lo siguiente, el capítulo 4, versículo 1 dice lo siguiente, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y oí una voz y dice, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y entonces, ¿cuáles las cosas que son? Dice la palabra de Dios en el 19, las cosas que has visto, es capítulo número 1, descripción de Jesús, autor, escritor, destinatarios. Las cosas que son es el capítulo número 2 y es el capítulo número 3 de Apocalipsis. Porque en el 4, uno dice, ven, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y eso concuerda con el 1.19 que dice, las cosas que sucederán después de estas. ¿Ok? Y entonces, cuando nosotros vamos al 2 y al 3, vamos a entender ahí que son las iglesias. Y entonces, nosotros podemos entender cuáles son las cosas que son ahorita. Las cosas que son ahorita es la era de la iglesia, porque el 2 y el 3 hablan de las iglesias. Y entonces, lo que es ahorita, lo que estamos viviendo ahorita, en el presente, es la era de la iglesia. Entonces dijimos, Apocalipsis significa revelación. Es el libro del Nuevo Testamento, este es el libro del Nuevo Testamento y constituye un libro 100% profético que nos habla de las cosas que van a suceder en el futuro. El libro está dividido así, lo voy a poner así, lo que es Apocalipsis 1:19 y lo vamos a poner, esto ya no tiene mucha tinta, lo vamos a poner así, lo que has visto, es el capítulo número 1, las cosas que son y estamos hablando de aquí de la actualidad. ¿Ok?
y la tercera parte, aquí es el capítulo número 2 y capítulo número 3, y la tercera parte, las cosas que son después de estas. Las cosas que son después de estas. Ok. ¿Cuáles son las cosas que son después de estas? Son las cosas que vienen después del capítulo número 2. Y aquí estamos hablando del capítulo 4 hasta el capítulo número 19. ¿Ok? Capítulo número 2 y capítulo número 3 habla de las cosas de la actualidad, y esta actualidad es de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, aquí estamos hablando del tiempo de la iglesia. Okay. Síganme, hermanos. Okay. Las cosas que son, estamos hablando de la era actual, y la era actual es la era de la iglesia. Y la era actual de la iglesia son 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 iglesias. ¿Ok? Y ahí las tenemos. Éfeso, Filadelfia, Esmirna, Tiatira, Sardis, hasta terminar con la Odisea. Ahora, estas 7 iglesias, ¿ok?, que Dios escogió, que son de Asia y que son diferentes cada una, ninguna se parece a otra. La de Éfeso no se parece a la de la Odisea, ni a la de Sardis, ni a la de Esmirna. ¿Por qué Dios escogió esto? ¿Por qué Dios escogió 7 iglesias que son totalmente diferentes? Dios escogió 7 iglesias que son totalmente diferentes para que nosotros podamos entender que desde aquí hasta acá, hasta el final, hasta la Odisea, es la historia de la iglesia. Y entonces, en la actualidad, desde que existe la iglesia en toda su historia va a pasar por 7 etapas diferentes. Esa es la historia de la iglesia, hermano. La historia de la iglesia va a pasar por 7 etapas diferentes. Va a empezar por la etapa de la iglesia de Éfeso, con las características de la iglesia de Éfeso, ¿ok? Y va a terminar con la iglesia de la Odisea y con las características de la iglesia de la Odisea. Y ahora, es importante que nosotros entendamos esto. Cuando Dios habla a cada una de las iglesias, Dios le dice, escribe al ángel que está en Éfeso, ¿ok? Y luego da una característica del Señor ahí, describe una característica del Señor. Y luego dice, yo conozco tus obras. A cada una de las iglesias le dice, yo conozco tus obras. ¿Okay? Y entonces, cuando Dios dice que Él conoce las obras, es porque Él conoce lo que está pasando en la iglesia, lo que va a pasar en la iglesia, y Él en su misericordia ha escogido 7 iglesias para que nosotros entendamos que la iglesia va a pasar por estas 7 etapas y va a terminar con la iglesia de la Odisea y con las características de la iglesia de la Odisea. Y entonces el final de los tiempos de la iglesia debe ser el final, ¿ok?, de la Odisea. Una iglesia, ¿cómo es una iglesia de la Odisea? Véanlo ahí en su casa, yo no voy a entrar en todo este estudio, ¿ok? Pero es una iglesia tibia, ¿ok? Espiritualmente hablando es una iglesia tibia, ¿ok? Es una iglesia que en su autoconcepto o en el concepto que ella tiene es una iglesia muy funcional humanamente hablando, porque dice que se ha enriquecido, que tiene todo, que no tiene necesidad de nada. Entonces, humanamente hablando, la iglesia es una iglesia muy funcional, una iglesia que a lo mejor hace mucha la obra social, una iglesia que a lo mejor tiene muchos miembros, pero una iglesia espiritualmente tibia.
Y la característica principal de la iglesia de la Odisea es que Jesucristo no está dentro de la iglesia. Porque Jesucristo termina diciendo lo siguiente: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y entonces, hermano, estamos viviendo ahorita en la actualidad, ¿ok?, la época de los tiempos de la iglesia de la Odisea. Ya pasó Éfeso, ya pasó Esmirna, ya pasó Pérgamo, ya pasó Sardis, ya pasó Tiatira. Ya pasaron esas épocas. Y hoy en la iglesia estamos viviendo la iglesia de la Odisea. Predicación de engaño, ¿ok?, donde los cristianos realmente son cristianos que son tibios, ¿ok?, un pie en el mundo, un pie en la iglesia, un pie en las cosas materiales y un pie en las cosas espirituales. Y Jesucristo dijo lo siguiente: okay, por cuanto no eres ni frío ni caliente, entonces te vomitaré de mi boca. Y yo estoy afuera. Y entonces estamos en esa época. Esta época de la iglesia es una época de paréntesis para, déjeme decirle, la época de la iglesia, ok, voy a borrar aquí tantito. La época de la iglesia es la época de la gracia. Es la época de la gracia de Dios. Y es una época de paréntesis para Israel. Para las 70 semanas de Israel. Es una época. Aquí se paró el reloj de Dios de acuerdo a Israel. Y cuando la iglesia sea arrebatada, entonces va a correr la 70 semana. La última semana de los tiempos de Israel, que es las cosas que son después de estas. Y la época de la iglesia, ¿ok?, es el tiempo de los gentiles, ¿ok? Y va a llegar el momento en que aquí va a entrar la plenitud y entonces viene el último tiempo de los gentiles, que son 7 años. No sé si creo que sí me expliqué, porque esto ya lo expliqué la vez pasada. ¿Ok? Entonces, la época de la iglesia es una época donde se hace un paréntesis, es el tiempo de la gracia de Dios, es la predicación de la gracia de Dios, es cuando nosotros tenemos que estar predicando a Jesucristo, es cuando la gente viene, entrega su vida a Jesucristo, y Jesucristo está permitiendo que entre la gente a la iglesia, que entren los gentiles a la iglesia, porque un día la iglesia va a completar todo el número de gentiles y entonces la iglesia se va a ir. Hoy estamos en la actualidad, ¿ok?, en las cosas que son. Y al final viene las cosas que han de ser después de estas. Y las cosas que han de ser después de estas es la última semana de Daniel, es el último tiempo de los gentiles. Y a esto Jesucristo le llamó gran tribulación. Y entonces el libro de Apocalipsis es un libro profético, pero es un libro muy enfocado en las últimas cosas. Por eso decía yo, tenemos que estudiar escatología, tenemos que estudiar las últimas cosas, y si nosotros queremos saber muy particularmente acerca de las últimas cosas, nosotros tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis se dedica desde el capítulo número 4 hasta el capítulo número 19 de lo que va a ser el final de los tiempos, las últimas cosas que van a suceder en este mundo, ¿ok?, antes del juicio del trono blanco. Ahora,
lo importante, hermanos, lo importante es, aquí aparece la iglesia, capítulo número 2 y 3, y aquí ya no aparece la iglesia. Ya no está la iglesia. ¿Por qué no aparece la iglesia? Más que a excepción del principio del capítulo número 19, cuando habla aquí de las bodas del Cordero. Y ustedes saben que las bodas del Cordero no se van a celebrar aquí en la tierra. Las bodas del Cordero se van a celebrar en el cielo. Y entonces nosotros entendemos perfectamente, que en las cosas que van a suceder después de estas, que es después de la era de la iglesia ya no aparece, ya no está, porque la iglesia está con Jesucristo arriba en el cielo, celebrando las bodas del Cordero. Quiero que vean la magnitud de esto. Las cosas que has visto, un capítulo, descripción de Jesucristo, hermoso, precioso, de mucha profundidad teológica. Las cosas que son, la época de la iglesia, capítulo 2 y 3, la historia de la iglesia. Pero del 4 hasta el 19, fíjese bien, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Cuántos capítulos fueron? 16 capítulos que el libro de Apocalipsis dedica a las cosas que van a suceder pronto, las cosas que van a suceder al final de los tiempos. Es el libro que más información tiene acerca de la gran tribulación, acerca de lo que va a pasar ahí, acerca de los juicios de Dios. Termino con esto. El saber esto no implica simple y sencillamente saber por saber. No implica que nosotros que vayamos al libro de Apocalipsis y leamos desde el 4 hasta el 19 y digamos, qué bárbaro, hay 7 trompetas, hay 7 sellos, hay 7 copas de ira, hay un culto, hay una adoración celestial, hay la apertura de los sellos, hay la visión del Cordero en el trono, hay la visión de los 24 ancianos, no implica eso. Lo importante de esto está en el versículo número 3 con el que nosotros empezamos, y dice así: bienaventurado el que lee, ponga atención, el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía. Y no nomás quedó ahí, no nomás quedó el versículo ahí, no es leer por leer, no es oír por oír. Hay un propósito en todo esto. El propósito es, dice la palabra de Dios, y que guardan las cosas escritas, dice, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿hacia dónde nos manda el hecho de que nosotros entendamos las cosas que, de la escatología, entendamos la era de la iglesia, entendamos la descripción de Jesucristo? ¿Hacia dónde nos manda? No nos manda al puro conocimiento, no nos manda al saber por saber. El objetivo es que nosotros, cuando estudiemos esto que está escrito en el Apocalipsis, sea una motivación para que nosotros nos afiancemos en el Evangelio, para que nosotros, hermano, realmente seamos siervos de Dios, sirviendo a Dios, poniendo en práctica lo que nosotros estamos leyendo en la palabra de Dios. Ese es el objetivo. Cuando Dios, mire, le voy a poner un ejemplo nada más. Capítulo 1 del 2, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, es el pastor, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Dice:
yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. ¿Ok? Y luego dice, pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. ¿Qué hace Éfeso? Éfeso es una iglesia excelente, es una iglesia trabajadora, es una iglesia que está entregada. ¿Y qué lo está motivando? ¿Qué está motivando a Éfeso? Dice la palabra de Dios, pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Y es muy probable entonces que lo que Éfeso está haciendo, todo el trabajo que está haciendo Éfeso, ¿ok? Su motivación principal a lo mejor no es, sí aman al Señor, pero a lo mejor no es tanto el amor al Señor, sino que es simple y sencillamente el trabajo que ellos están desarrollando que dentro de su humanidad, humanamente hablando. ¿Hacia dónde nos motiva esto? Hacia que nosotros obremos, a que hagamos las cosas que nosotros debemos hacer como siervos de Dios, porque Dios nos ha revelado las cosas. Y eso nos debe servir de motivación a cada uno de nosotros para trabajar arduamente en el reino del Señor. Bienaventurado el que lee, el que oye, pero el que pone en práctica lo que leyó y lo que oyó. Ese es el objetivo, hermano, de entender lo que es este libro de Apocalipsis. Más adelante nosotros estaremos hablando acerca de las cosas que van a suceder después de estas, y eso está en la gran tribulación. 144,000, los 2 testigos, las 7 copas de ira, 7 trompetas. Vamos a explicar, no todo eso, pero sí vamos a explicar algunas cosas que son interesantes acerca de las cosas que han de suceder pronto, para que nosotros veamos que nosotros estamos en el tiempo de la Odisea. Ya pasó todo. Estamos en la iglesia de la Odisea y esta es la terminación de la época de la iglesia. Estamos en la época del final de la iglesia, y al estar en la época del final de la iglesia, esto quiere decir que muy pronto nosotros vamos a ser arrebatados. La verdadera iglesia de Cristo Jesús va a ser arrebatada, ¿ok? Y se va a quedar aquí los tibios, los religiosos, los que pertenecen a la iglesia de la Odisea, para estar en la gran tribulación, porque la verdadera iglesia de Jesucristo se va, y entonces empiezan las cosas que deben suceder después de la iglesia, después de que la era de la iglesia, y eso es gran tribulación. Y el libro de Apocalipsis nos da toda la información. No hay nada que nosotros no podamos ver o entender de lo que va a suceder en la gran tribulación. Hermano, ¿estás preparado? ¿Estás listo para irte con el Señor? Es muy probable que sí, pero la pregunta es, ¿estás listo para estar trabajando en las cosas del Señor? ¿Estás listo para ser un siervo fiel? ¿Estás listo para ser un siervo que está haciendo lo que debe ser, lo que Dios nos mandó? Si no es así, hermano, te invito a reconsiderar la vida que tú llevas el día de hoy y puedas poner tu vida en manos de Jesús, porque muy pronto nos vamos. Y entonces empieza el capítulo 4 de Apocalipsis. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, yo te ruego que nos abra, Señor, el entendimiento, Padre, para poder entender tu palabra de forma clara y sencilla, Señor.
y que esto sirva a nuestra vida, Padre Celestial, como motivo, Padre, para que nosotros, Señor, de veras entreguemos nuestra vida y hagamos las cosas, Padre, que tú tienes, Señor, para nosotros que debemos hacer, Padre Celestial. Que nuestros dones y nuestros talentos, Señor, sean puestos en práctica, aún, Señor, cuando no estemos reunidos, Señor, físicamente como iglesia, pero donde estemos, Señor, que nuestros dones y talentos ahí, Señor, podamos trabajar con ellos, Señor, y Padre, de veras, Señor, llevar tu palabra y tu mensaje a otros, Señor. Y así de esta manera, Señor, ser siervos tuyos, Padre Celestial. La revelación, Señor, que tú diste a los siervos, y no se refiere solamente a los pastores, Señor. No se refiere, Señor, solamente a los ministros o diáconos, Padre. Se refiere a cada uno de tus hijos, Señor, porque cada uno de nosotros somos siervos tuyos. Gracias por esta oportunidad, Señor. Y muchas gracias, Padre, porque nos has dejado escritas, Señor, las cosas que deben suceder, Señor, para que nosotros podamos entender lo que va a pasar y a qué tiempo estamos. Oramos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias, que Dios les bendiga.